Y estas que ven son las más de 4.200 urnas que el domingo ya estarán repartidas por los más de 1.000 colegios electorales de todo Aragón. En estos centros se ultiman los preparativos para la cita electoral de este domingo. Cabinas, mesas y papeletas ya están preparadas para que a las 9 en punto del próximo 27 de mayo los ciudadanos comiencen a depositar su voto. Más de 1 millón de aragoneses están llamados a las urnas y el trabajo para que todo transcurra con normalidad y sin incidencias comenzó hace mucho. Y hoy nos acompaña en este plató José Luis Fandos, que es el coordinador autonómico de estos comicios. Señor Fandos, muy buenos días. Buenos días. ¿Desde cuándo lleva usted trabajando en esto de las elecciones? Pues en concreto para esta jornada electoral comenzamos a trabajar a finales del año pasado, en el mes de diciembre. ¿En qué consiste su trabajo exactamente? Bueno, en coordinar pues toda una serie de recursos que ha puesto o que ha habilitado la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, para cumplir dos objetivos básicos. O sea, es decir, uno, que las elecciones puedan llevarse a cabo. Es decir, que cuando los ciudadanos vayan a ejercer su derecho al voto en los colegios electorales en relación con las elecciones a Cortes de Aragón, pues estén dispuestos todas las papeletas, todos los recursos para que se pueda llevar a cabo. Y luego, por otra parte, cumplir con la obligación que tienen los gobiernos, en este caso el Gobierno de Aragón, de hacer efectivo y público cuanto antes el resultado provisional de los datos de las elecciones que se han celebrado. Enseguida detallamos todas estas cuestiones, pero en apenas 11 horas los aragoneses tenemos que elegir a 4.200 concejales de 731 pueblos, a los 76 diputados de las Cortes y por derivación los consejos comarcales y las diputaciones. ¿No le asusta un poco todo esto? Bueno, no asusta, entre otras cosas, porque yo creo que independientemente de las incidencias que se van produciendo cada año y de la incorporación o situaciones nuevas que se generan, hay que reconocer que los mecanismos que las administraciones públicas tienen para ordenar y coordinar todo esto pues están ya muy maduros, es decir, están suficientemente maduros, lo cual no quiere decir que se produzca algún imprevisto o alguna situación, pero no tiene por qué asustar. Quiero decir, es un trabajo complejo, pero no asusta. Muy bien. Acabamos de dar una serie de datos, 11 horas de elecciones, 4.200 concejales. Hay otros muchos datos que vamos a tener muy en cuenta y de los que vamos a ser testigos el próximo domingo, y también de toda la campaña logística que hay en torno a unas elecciones de este tipo, que resumimos en el siguiente reportaje. De esta nave han salido parte de las urnas que se utilizarán el día 27 de mayo. Se han trasladado hasta los colegios electorales donde estos días se ultiman los preparativos. En total son 4.226 urnas que estarán a disposición del más del millón de ciudadanos que podrán elegir el domingo a 4.000 concejales y 67 diputados de las Cortes de Aragón. La votación estará dirigida por los vocales y presidentes de las mesas electorales. Los presidentes tienen que garantizar el orden en el local electoral. Resuelve los desempates porque son 3 en la mesa, es decir, hay una serie de funciones y él debe organizar el trabajo de la mesa. Y para que no haya incidentes, más de 4.000 agentes velarán por el buen funcionamiento de la jornada electoral. Además, Cruz Roja ayudará a trasladarse a todas aquellas personas con problemas de movilidad. Por un lado es el traslado de las personas y por otro lado reforzamos en el tema de emergencias por si acaso ocurre alguna cosa, pues con una ambulancia más en el retén para poder atender cualquier tipo de emergencia. La votación durará desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 2 horas después ya habrá datos fiables del resultado electoral. Señor Fandos, fallamos por partes. Papeletas, ¿cuántas han tenido que imprimir ustedes y quién las imprime? Bueno, en el caso de las elecciones a Cortes de Aragón se han impreso 11 millones de papeletas, es decir, para hacer frente a todo el conjunto de las candidaturas, y las imprime el Gobierno de Aragón, pero no tiene imprentas. A través de una empresa. No tiene imprentas. En este caso se convoca un concurso público mediante un procedimiento de licitación y han concurrido varias empresas y finalmente se ha adjudicado a una que pues fue la oferta más ventajosa y casualmente era una empresa de aquí de la ciudad de Zaragoza. ¿Se imprime el mismo número de papeletas para cada partido independientemente de su representación política en las Cortes o en los ayuntamientos? Se imprime el mismo número de papeletas para cada partido. En el caso de Fago, por ejemplo, que solamente hay un candidato, hay que imprimir las papeletas, tiene que procederse a la votación. Bien. En el caso de Fago no es un ámbito competencial nuestro porque se trata de elecciones locales, pero se tienen que imprimir las papeletas y tiene que producirse la votación. En el caso de un pueblo pequeñito con 10 votantes que a las 10 de la mañana han votado todos, ¿hay que esperar a las 8 para cerrar la urna para contar o se puede...? Si todos han votado, si efectivamente todos han votado, el proceso electoral ha concluido y puede darse por cerrado el colegio. ¿Y se informa directamente a las 10 de la mañana? Y se informa, no, se cierra el colegio y se informa más tarde. Ah, se informa más tarde.
Vale. También es responsabilidad suya que los votantes que desean votar puedan hacerlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con gente con movilidad reducida? Bueno, ese es un caso puede llegar a ser un poco problemático. En términos generales, cabe decir que prácticamente todos los colegios electorales están adaptados, prácticamente todos los colegios electorales. No quiere decir que es posible que haya algún local electoral que en estos momentos desconozco, pero en el conjunto estoy convencido de que la práctica totalidad están adaptados para poder acceder para los de movilidad reducida. ¿Y qué ocurre con una persona invidente? ¿Quién le informa de cuál es la papeleta que él desea meter en el sobre? Son casos, le informará a su familiar más cercano, lógicamente, o la persona de su confianza, o quien sea su guardador o cuidador, o su representante legal, en su caso, que también hay casos que se ponen estas circunstancias. Acaba la votación, se cierran las urnas. ¿Quién es la persona encargada de hacer el recuento? La mesa. El recuento lo hace el conjunto de la mesa y quien dirige esas operaciones es el presidente, pero lo hace el conjunto de la mesa. ¿Se cuenta una sola vez? ¿Se cuentan varias veces? Hasta que si el recuento ha sido satisfactorio y no ha sido problemático, se cuenta una sola vez, se levanta el acta de escrutinio, se remite a la Junta Electoral y se da una copia del mismo al representante de la Administración que que está asistiendo y está presente en el momento del recuento. Si por alguna circunstancia los miembros de la mesa discrepan, vuelven a recontar hasta que llegan a un acuerdo. Las urnas no se abren en ningún caso. No pueden abrirse en ningún caso. Si yo por error introduzco mi sobre con mi DNI, pues no puede abrirse hasta... Tengo que esperar a las 9 para recuperar mi DNI. Cuando se han recontado las papeletas, ¿qué se hacen con esas papeletas? Las papeletas, las papeletas se retiran, es decir, hasta que se produce la proclamación definitiva por parte de las juntas electorales, que es un proceso que normalmente concluye el 30 de mayo, pero que puede estirarse en el caso de alguna dificultad, hasta el 2 está previsto, es decir, el 27 son los resultados provisionales, en donde las mesas trasladan a las juntas electorales el resultado del escrutinio. Las juntas electorales se reúnen el 30 de mayo y normalmente suelen concluir en la misma mañana o en el mismo día del 30 de mayo el proceso y proclaman los candidatos que correspondan en relación con cada proceso electoral. Está previsto, hay una previsión legal de que ese plazo pueda estirarse, es decir, acabe el día 2 de junio. En cualquier caso, el día 2 de junio tiene que acabar con un veredicto en los casos más conflictivos por parte de las juntas electorales. En ese momento se produce la destrucción, solamente quedan las actas y las papeletas, las hojas de escrutinio nada más. ¿Cuándo un voto es nulo? Pues cuando incumple alguna de las determinaciones que hay en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pues es que está rayado, indica algún tipo de... produce alguna señal que puede producir equívocos o está en alguna de las condiciones que determina la norma. O incluso meter dos papeletas en un mismo sobre. Sí, efectivamente. Ya para acabar, señor Fandos, ¿qué espera usted del domingo? ¿Cómo le gustaría que fuera el día? Cuando se cierren las urnas y hayamos hecho el escrutinio. Pues en función de mi responsabilidad, que haya ido todo bien y que discurra sin ningún tipo de incidencias, y desde el punto de vista ciudadano, pues que sea una gran fiesta democrática y que vaya la gente a votar. Señor Fandos, José Luis Fandos, coordinador autonómico de la campaña de la jornada electoral del próximo domingo, gracias por estar con nosotros y mucho ánimo para este domingo de trabajo. Muy bien, muchas gracias.